nuestras últimas clases. Fíjense que yo deseo pedirles un favor. Regularmente hay una formulación de suspensión de clases con motivo de las fechas de exámenes, situación que yo comprendo perfectamente, pero quiero pedirles que el martes acudamos a la que va a ser nuestra última clase. En esa oportunidad vamos a abordar los últimos dos tópicos, ¿verdad? El relativo a las garantías mobiliarias y lo relativo, muchas gracias, Xiomara, usted es muy fina, y lo relativo a la sucesión hereditaria, aun y cuando sea de manera muy breve, ¿verdad? Y en esa oportunidad les voy a trasladar su cuestionario. Fíjense que yo sé que estamos realmente contra el tiempo y déjenme comentarles sin ánimo de eludir responsabilidades. Maritza, perdón, ¿usted me quería preguntar algo? No, licenciado, perdón, estaba respondiendo a Xiomara, disculpe. Ah, vaya, no. Pues fíjense que les señalaba que realmente este detalle poco conveniente y adecuado y carente de flexibilidad de señalar los exámenes dentro de un lapso tan breve, creo yo que resulta inconveniente, ¿verdad? Porque propicia algunas irregularidades. Yo estuve indagando y no fue sino hasta el día del martes, creo que fue que nos notificaron los calendarios y nosotros se los remitimos también a ustedes. Así es que fíjense que por una secuencia de suspensión de actividades como fue la del día martes, la de un día jueves, el día que hubo una suspensión con motivo de un evento del clima, ¿verdad?, que impuso que se suspendieran las actividades. Y recuerdo que también una noche en la cual se suspendió la energía eléctrica, eso propició que no concluyéramos en la época que teníamos planificado. Yo creí que íbamos a concluir este martes. Así es que les solicito de favor que ustedes acudan el día martes y que sé que van a tener la carga de los exámenes, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible porque, les repito, quiero entregarles su cuestionario, aunque la verdad es que ahí hacíamos una contabilidad y la mayor parte ya aprobaron el curso y algunos están próximos a hacerlo. Entonces, el temario que vamos a votar esta noche es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Así es, Luis. Muchas gracias. Bueno, inicialmente habíamos hablado de los derechos reales de mero goce y habíamos señalado que estos básicamente son 4: el usufructo, el uso y la habitación y la servidumbre. El último día en que contactamos, concluimos lo relativo al usufructo, que es un tema muy amplio. Hoy vamos a hablar del uso y de la habitación, y para tal efecto les pido que nos situemos en el artículo 745 de nuestro código. ¿Y ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muy bien. Fíjense que el uso y la habitación son instituciones que merecen un comentario. Esos comentarios los hago en los numerales 1, 2 y 3. Fíjense que estas son figuras que propician alguna confusión. En principio, se trata de dos figuras. El uso es una institución y la habitación es otra. Pero realmente suelen confundirse por el uso de una conjunción copulativa, de la conjunción copulativa y algunas personas estiman que se trata solo de una figura jurídica que se llama uso de habitación, pero no. El uso es una figura y la habitación es otra. Tal y como se lo señalo en el numeral 1, al igual que todas las instituciones del derecho civil, estas figuras
proceden también del derecho romano. Hubo una época en que estuvieron muy difundidas dentro de la cultura romana y luego en los países de vocación latina, Francia y particularmente España, ¿verdad? España, que fue el país que nos invadió y nos sometió, nos trasladó su religión, su idioma y también su derecho. Entonces, desde allí vienen el uso y la habitación, que tuvieron una vigencia extrema, se utilizaban mucho todavía en el siglo XIX y probablemente a principios del siglo XX, hace 100 años. Pero poco a poco, como se lo señalo en el numeral 2, tienden a desaparecer. ¿Verdad? Numeral 1, numeral 2, tienden a desaparecer porque no solo propician confusión entre ellas mismas, sino propician confusión con el usufructo. La verdad es que la figura mayúscula es el usufructo y el uso y la habitación tienen características semejantes al usufructo, al grado que en el numeral 3 se denomina a estas figuras que estamos estudiando pequeños usufructos, porque tienen mucho parecido, ¿verdad? Aunque no tienen la amplitud del usufructo. Como ustedes pueden ver, son apenas 7 artículos los que relacionan el uso y el usufructo. Y esto es porque han caído totalmente en desuso, ¿verdad? Yo no dudo que existan algunas manifestaciones en las que todavía se apliquen, pero en la generalidad no. Fíjense que si nos preguntan qué diferencia hay entre el uso y la habitación, tendremos que utilizar una frase que llama a simpatía, llama a histrionismo, pero tiene un contenido real. A veces le preguntan a las personas y estas contestan medio en chiste, ¿qué diferencia hay entre el uso y la habitación? Y se dice, por el uso se usa y por la habitación se habita. Y todo el mundo cree que se está aludiendo a un sentido hilarante del tema, pero no, así es. Por el uso se usa y por la habitación se habita. El uso consiste en el empleo que se le da a un bien, mueble o inmueble, preferentemente mueble. Por ejemplo, si alguien me dice, préstame tu vehículo porque necesito ir a Quetzaltenango, ir y venir el mismo día. Ese es el uso. El uso es el empleo, o como se remarca, aunque parezca cacofonía, el uso es la utilización de un bien. Y preferentemente el uso posibilita que el usuario emplee algunos frutos del bien, algunos, muy limitados. No es como el usufructo en donde se pueden utilizar todos los frutos que produce el bien. La habitación es una figura que ya les dije es de origen romano, pero se acentuó en España y nos la trasladó y en la colonia se utilizaba muy frecuentemente, todavía a principios del siglo XX, es la posada. La posada es el derecho que se confiere a una persona para que él, ella y su familia puedan ocupar un inmueble durante un breve tiempo, ¿verdad? De manera gratuita y sin aprovechar ningún fruto. Entonces adviertan la diferencia que hay entre el uso y la habitación. El uso es, valga la redundancia y lo cacofónico de la expresión, el uso es la utilización que se hace de un bien. Y les ejemplificaba con el préstamo de un vehículo, un amigo se va, lo usa y regresa de Quetzaltenango. La habitación es la posada, ¿verdad? Es cuando una persona no tiene dónde pernoctar y yo le digo, pasa una noche en una habitación que yo tengo al fondo de la casa o trae a tu familia y quédate una semana aquí, pero solo una semana. Ni le cobro y determino con toda claridad que es una semana. Esa es la diferencia entre el uso y la habitación. El usuario, el amigo que se llevó el carro a Quetzaltenango, puede usar algunos frutos que produce el bien, pero no todos. Y el habitacionista, o sea, la persona a la que le doy posada, no puede usar ningún fruto. Lo relativo a estos derechos está regulado del artículo 745 al 751. Ahora vamos a hablar de la servidumbre. La servidumbre está regulada a partir del artículo
752, que yo les pido que lo leamos conjuntamente. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Vale, muy bien. Leamos el artículo 752. El artículo 752 dice, concepto, servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. El tercer párrafo, nos vamos a saltar el segundo párrafo, dice, el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Voy a leer nuevamente el primero y el tercer párrafo. 752, concepto. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre se llama predio sirviente. Aquí tenemos una gráfica con la que pretendemos ejemplificar qué es la servidumbre, porque la sola lectura del artículo pues realmente resulta abstrusa, y aunque estoy seguro que ustedes lo captaron, pues es mejor, es preferible, es conveniente utilizar un ejemplo. Vean, aquí tenemos dos fincas, la finca A y la finca B, finca A y finca B. La finca A tiene una ventaja superlativa sobre la finca B. ¿Cuál es esa ventaja? Está cerca de la carretera. La carretera le es adyacente, próxima, está junto a ella, de tal cuenta que la finca A extrae sus productos agrícolas, los mete al camión o camiones y sale a la carretera sin ningún problema. En 5 minutos ya está en la carretera. Pero la finca B no. La finca B, para salir a la carretera, tiene que dar un enorme rodeo como de 80 kilómetros por un camino malo, un camino de terracería, una pésima carretera como están todas las de nuestro país. Al margen de eso, que los camiones se lastiman, se deterioran, ¿verdad? Hay que comprarles repuesto con frecuencia. Hay muchos delincuentes y asaltan a los camiones, ¿verdad? Entonces, el dueño de la finca B, ya desesperado, decide conversar con su vecino, el dueño de la finca A, y le dice, mira, fíjate que yo tengo el problema de que para salir a la carretera, pues tengo que dar un largo rodeo, tengo que hacer un largo recorrido, gasto en repuestos, se me arruinan los camiones y además hay muchos asaltantes. ¿Por qué no me permite salir a la carretera por la parte norte de tu finca y yo te pago una cuota mensual o anual o a los 6 meses, como tú quieras? Entonces el de la finca A le dice, sí, está bien, vamos a constituir una servidumbre de paso, porque aquí hay buen camino. Es un camino mucho mejor que la carretera, porque está balastrado y no hay problema, no hay agujeros. Entonces, eso es una servidumbre de paso. La servidumbre de paso es la anuencia que le concede el propietario de la finca A al propietario de la finca B para que utilice parte de su propiedad y pueda salir fácilmente a la carretera. Esa es la servidumbre. Este es un ejemplo de una servidumbre que se llama servidumbre de paso. La finca A, que es la que soporta la servidumbre, se llama predio sirviente. Y la finca en favor de la cual se constituye la servidumbre se llama predio dominante. Fíjense que yo creo que debo hacer un comentario breve sin ánimo de confundirlos sobre el segundo párrafo del artículo 752, el que me salté. Leámoslo, por favor, dice, sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Pues eso realmente es un sinsentido, ¿verdad? Pero la ley lo permite. Imagínense que aquí no hay dos propietarios, sino yo soy propietario de las dos fincas y yo me doy permiso, yo mismo me permito salir por una finca. Eso no es posible, ¿verdad? Porque yo soy el propietario. Es como si yo me hiciera un préstamo
a mí, ¿verdad? Yo me paro ante el espejo y digo, mira, Pancho, hazme un préstamo de 100 quetzales y de la bolsa derecha me saco el billete y me lo paso a la bolsa izquierda. Eso es absurdo. Entonces lo mismo es con la servidumbre. La servidumbre tiene razón de ser cuando los predios pertenecen a dos propietarios, pero si pertenecen a uno, pues no sé ni por qué se va a conceder un permiso, ¿verdad? Los elementos de la servidumbre son tres, como acostumbramos señalarlos. Ya los referí hace un minuto. En primer lugar, aparecen los subjetivos o personales, que son los propietarios distintos de los dos inmuebles, ¿verdad? El propietario de la finca, que se llama predio sirviente, y el propietario de la finca, que se llama predio dominante. Los elementos objetivos son los dos inmuebles. Uno se llama, repito, predio sirviente y el otro predio dominante. Y los elementos formales son los requisitos que deben cumplirse para que la servidumbre produzca efectos. Fíjense que lo necesario es acudir con un notario, ¿verdad? El notario va a redactar un instrumento en donde se constituye la servidumbre, ¿verdad? Que el propietario de la finca A le da permiso al propietario de la finca B y que van a pagar tanto en tal periodo. Y esa escritura, el testimonio de esa escritura, hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Fíjense que hay servidumbres de hecho, pero es poco conveniente hacerlo. Aquí, por el sector donde yo vivo, fíjense que ocurrió que el propietario de un inmueble posibilitó que la colectividad pasara por un caminito que había, pero no se constituyó la servidumbre notarialmente, sino era una servidumbre de hecho. Pasaron los años y cuando el propietario quiso cercar su propiedad para edificar, la colectividad se opuso porque dijo que esa era una servidumbre pública y se generó un enorme problema que yo se los cuento en un minuto, pero conllevó a un planteamiento de acciones judiciales, pago de abogados. Entonces, es menester observar los requisitos que establece la ley. Hablemos ahora de la clasificación de las servidumbres. Fíjense que las clasificaciones se formulan desde varios puntos de vista. Por ejemplo, el primero de estos puntos de vista es atendiendo a la naturaleza de los predios. Por la naturaleza de los predios, las servidumbres pueden ser urbanas y rústicas. Son urbanas cuando se constituyen en provecho de un edificio, de una edificación, y rústicas cuando se constituyen en relación a predios en donde no hay construcciones. Pero debo decirles que esta clasificación ya solo tiene un valor histórico. En la actualidad ya no tiene relevancia, ¿no? Las que lo tienen son estas. En atención a su contenido, las servidumbres pueden ser positivas y negativas. Positivas cuando conceden al predio dominante una conducta de hacer, como en el ejemplo que les puse hace un momentito. La servidumbre de paso es una servidumbre positiva porque constituye una conducta de hacer. El propietario de la finca A pasa, se conduce por la servidumbre de paso. Esa es una conducta de hacer. Pero fíjense que hay servidumbres negativas, las cuales se producen cuando se prohíbe al dueño de un predio, al predio sirviente, hacer algo lícito, algo que sí podrían realizar. Es menester traer a cuenta un ejemplo para referirme a una servidumbre negativa, como la servidumbre que se le llama de vistas. Imagínense ustedes que hay una persona que tiene una casa enclavada en una montañita, ¿verdad? Y ahí tiene un ventanal enorme desde el cual se aprecia un paisaje maravilloso, se ven los volcanes y se ve un río al fondo. Es algo muy bello que se advierte desde ese lugar, desde el ventanal. Pero ¿qué si en el terreno vecino se va a levantar una construcción de 3 niveles y va a tapar el ventanal? Entonces, la persona que va a resultar afectada habla con el dueño de esa construcción y le dice, mira,
no levantes esa pared porque me vas a tapar el ventanal. Constituyamos una servidumbre negativa. Tú no levantas esa pared durante unos 10 años y yo te pago. Esa es una servidumbre negativa, porque ahí el dueño del predio sirviente se obliga a no hacer algo para lo que sí estaría facultado. Esa es la servidumbre negativa. Hay también servidumbres continuas y servidumbres discontinuas. Las servidumbres continuas son aquellas que su uso, tal y como lo señalo en la pantalla, es incesante, no se detiene. Por ejemplo, una servidumbre de acueducto, ¿verdad? No hablemos aquí de una servidumbre de paso, sino que la finca B no tiene agua y la finca A tiene un manantial. Entonces, se construye una cañería, un acueducto para que pase el agua y el agua pasa incesantemente las 24 horas. Esa es una servidumbre continua, ¿verdad? Las servidumbres continuas, repito, son aquellas que no paran, pues, que su uso es incesante. Y las servidumbres discontinuas son las que se usan a intervalos, como la servidumbre de paso que acabamos de ejemplificar. La finca B va a sacar sus camiones por la servidumbre de paso, pero son 3 camiones, ¿verdad? Uno sale en la mañana, como a las 7 de la mañana, el otro sale hacia el mediodía y el otro sale en la tarde. Esa es una servidumbre discontinua, porque no se usa permanentemente. Y también hay servidumbres aparentes, que son aquellas que se evidencian, que se anuncian, que uno las ve, como por ejemplo la servidumbre de paso. Ahí está el camino, ¿verdad? Está pavimentado incluso, ¿verdad? Y tiene señales ahí que anuncian que vienen los camiones. Esa es una servidumbre aparente. Y las no aparentes son las servidumbres que no se miran, como la servidumbre de acueducto, que está enterrada. Ahí está pasando el agua, pero no se mira porque está bajo el suelo. Y por el móvil que las genera, hay servidumbres legales y servidumbres voluntarias. Las servidumbres legales, como lo vamos a ver dentro de unos minutos, son aquellas que se imponen a la fuerza en beneficio de una colectividad. Por ejemplo, una casa, un terreno está enclavado dentro de muchos otros y no podría salir porque ya se construyeron casas y quedó encerrado. Entonces se inician diligencias para permitirle salir. Generalmente son servidumbres que tienen funcionalidad pública para una colectividad, ¿verdad? Que no puede salir. Entonces se establece una por disposición legal. Y las servidumbres voluntarias son aquellas que, como el ejemplo que les puse de la servidumbre de paso, se ponen de acuerdo, ¿no?, por la voluntad de las partes. Entonces, vuelvo a la clasificación. Las servidumbres urbanas son aquellas que se constituyen en provecho de un edificio, de una construcción, y las rústicas cuando se constituyen sobre predios en donde no hay edificaciones. Pero les señalé que esta es una clasificación que ha perdido vigencia. Las servidumbres positivas se refieren a conductas de hacer, como en el caso de la servidumbre de paso. Y las servidumbres negativas se refieren a conductas de omisión, en donde el propietario de un bien no concreta una conducta que le es lícito realizar, como la servidumbre de vista. Para no tapar a mi vecino, no voy a levantar la pared aquí durante 10 años y él me va a pagar por eso. Las servidumbres continuas son aquellas cuyo uso es incesante, como la servidumbre de paso. Y las servidumbres discontinuas son aquellas que se usan a intervalos. La servidumbre de acueducto es una servidumbre continua, la servidumbre de paso es una servidumbre discontinua. Aparentes son las que se anuncian, las que se miran, como la servidumbre de paso, y no aparentes son como las que están enterradas, como la servidumbre de acueducto. Las servidumbres legales son las que se imponen de manera coactiva por disposición de la ley, y voluntarias son las que se advierte que se constituyen por consensuación, por voluntad de las partes. Les pido por favor que miren el artículo 754. El artículo 754 nos habla de la clasificación que acabamos de ver, de las servidumbres continuas o discontinuas, de las servidumbres aparentes y no aparentes. Ahora hablemos
de las características de las servidumbres. Fíjense que las servidumbres tienen dos características. Están reguladas en los artículos 755 y 756. Son la inseparabilidad y la indivisibilidad. Leamos qué dice el código respecto a las mismas. Veamos qué dice sobre la inseparabilidad en el artículo 755. Dice el artículo 755, las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa ya activa, ya pasivamente en el predio que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Utilicemos nuevamente la gráfica. Aquí vimos que hay una servidumbre de paso, ¿verdad? La finca A es el predio sirviente y la finca B es el predio dominante. Imaginémonos que el dueño de la finca A vende la finca y llega un nuevo dueño. La servidumbre es inseparable del inmueble. Terminará cuando concluya el plazo para el cual fue constituida, 10 años. El propietario no puede decir, yo me voy a llevar esta servidumbre. No puede porque está adherida, adscrita, pertenece al inmueble durante el lapso que se constituyó. Esa es la inseparabilidad. Así lo dice, vuelvo a leer el artículo 755, las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenece. Y luego tenemos la indivisibilidad. La indivisibilidad está regulada en el artículo 756, que les pido que leamos. Dice, indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles. Si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Volvamos a la imagen. Imaginémonos que la finca A se vende, o mejor dicho, no se vende, sino que el dueño fallece y hay dos herederos, el hijo A y el hijo B. Entonces la finca se divide en A1 y A2. El 50% le correspondió a uno de los hijos y el 50% al otro hijo. Entonces, es indivisible. Aunque haya dos propietarios, la servidumbre de paso continuará vigente durante los 10 años que se pactó. Uno de los propietarios no puede decir, por mi mitad no pasa. No, porque se constituyó y está inscrita en el registro de la propiedad, es un derecho del de la finca B. Esa es la inseparabilidad, la indivisibilidad. Ahora veamos cómo se constituyen las servidumbres. Fíjense que las servidumbres se constituyen por determinación legal, ¿verdad? Cuando hay una comunidad que tiene dificultades y no puede resolverlas y sus vecinos no quieren constituir la servidumbre. Entonces, por determinación legal, se establece. Miren, por ejemplo, el artículo 760, que es la servidumbre de acueducto. Voy a ejemplificar con 2 o 3. Dice la servidumbre de acueducto, artículo 760. ¿Ya lo tienen a la vista? Yalik. Bueno, leamos el artículo 760. Casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Ahí es forzoso. Es una servidumbre legal. Y también la servidumbre de paso, como lo dice el artículo 786, que les pido que lo miren. Derecho del predio enclavado. El propietario de un predio enclavado, entre otros ajenos, que no tenga salida a la vía pública y que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del predio. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la servidumbre de comunicación, que está en el 796. Veámoslo, por favor. Dice el 796, servidumbre para establecer comunicación telefónica. Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca sea necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de esta debe permitirlo mediante la indemnización correspondiente.
pues cuando se emitió el código todavía no habían teléfonos celulares, pero de todas maneras la servidumbre de conducción eléctrica es algo básico. Y de ahí está la servidumbre de desagüe, la servidumbre de abrevadero, la servidumbre de estribo. Esas son las servidumbres legales, ¿verdad? Las servidumbres voluntarias son las que yo ya señalé, surgen de la consensuación, así como en el ejemplo que les puse. Dame permiso para utilizar tu finca porque tú estás cerca de la carretera y yo tengo que dar un gran rodeo. Entonces van con un notario, celebran un contrato, establecen el plazo, los honorarios, etc. Fíjense que este 8.3 está además ahí, porque está abajo, ¿verdad? Fíjense que cómo se extinguen las servidumbres voluntarias. Eso está regulado en el artículo 817, que contiene 4 numerales. Si ustedes lo miran, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí. Las servidumbres voluntarias concluyen por las situaciones que aquí se regulan. Primero, por el no uso. Cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de 3 años. Cuando fuera discontinua o no aparente, por el no uso de 5 años. Segundo, cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del predio sirviente a un estado que ya no puedan usarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la servidumbre en las fincas que yo les señalé tienen un estado tan lamentable que ya no pueden pasar los camiones, ahí se termina la servidumbre. Por remisión gratuita o cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo y se cumple la condición. ¿Y cómo terminan las servidumbres legales? Por prescripción, que es lo que decía aquí arriba, ¿verdad? Entonces, por prescripción. Las servidumbres legales concluyen por prescripción. Veamos el artículo 820, dice, las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años, si se prueba que durante este tiempo se han adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbre de la misma naturaleza. Entonces, así terminan. El tema que vamos a abordar a continuación son los derechos reales de garantía. Recuérdense ustedes que la temática del curso de derechos reales es estudiar los derechos reales plenos en donde está la propiedad, los derechos reales de mero goce, que son los que acabamos de concluir, que son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Ya terminamos la servidumbre. Ahora tenemos que hablar los derechos reales de garantía. Fíjense que los derechos reales de garantía son aquellas figuras mediante las cuales el acreedor de un préstamo solicita una garantía que se constituye en una garantía de pago. Verbigracia. Yo necesito un préstamo de 100,000 quetzales y voy a un banco, ¿verdad? Y le solicito, mire, fíjese que yo necesito con urgencia un préstamo de 100,000 quetzales. Y el banco, con mucho comedimiento y cortesía, me dice, sí, se lo vamos a conceder, pero usted debe darnos una garantía, una seguridad. ¿Y cuál es esa garantía? Su casa. Vamos a constituir sobre su casa una hipoteca. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué pasa con que yo la constituya en garantía? Quiere decir que si usted no nos paga en el plazo que convenimos, que van a ser 5 años, entonces nosotros lo demandamos y en virtud de esa demanda vamos a vender su casa en pública subasta y con el precio que obtengamos vamos a pagar el capital, los intereses y los gastos jurídicos que se produzcan, de las costas judiciales. Y yo acepto. Entonces, la hipoteca es un derecho real de garantía. Los derechos reales de garantía, repito, son los que le confieren al acreedor una certeza de que se le va a pagar lo que se le debe. Fíjense que dentro de los derechos reales de garantía figuran 2 manifestaciones. Una es la hipoteca, la que les acabo de exponer, ¿verdad? Le doy los 100,000 quetzales, pero vamos a constituir hipoteca sobre su casa. ¿Y eso qué quiere decir? Que si usted no nos paga, vamos a iniciar el proceso, se va a fijar una audiencia
de remate y ahí vamos a vender su casa para obtener el pago de nuestra deuda. Y la otra figura era la prenda. Era la prenda hasta hace muy poco, bueno, yo siento que hace muy poco, pero ya hace algún tiempo, ¿verdad? En 2007 la prenda se derogó y surgieron las garantías mobiliarias. Básicamente, elementalmente lo mismo, solo que la ley es mucho más amplia, compleja y posibilita mayores facilidades para su constitución. La garantía mobiliaria es una garantía que afecta a bienes muebles. Esa es la diferencia entre la hipoteca y la garantía mobiliaria. La hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles. Yo voy al banco, repito, y me dan el préstamo, pero yo lo garantizo con mi casa. El gravamen que se constituye sobre bienes inmuebles es hipoteca. Pero si a mí me dan un préstamo y lo que yo doy en garantía es mi carro, el carro es un mueble, esa es una garantía mobiliaria. Estudiemos la hipoteca. Fíjense que aquí les señalo que, al igual que otras figuras que hemos estudiado, la hipoteca es una figura que surgió también en Roma, ¿verdad? Surgió junto con la prenda. La prenda se llamaba pignus, ¿verdad? Pero ahora, como les repito, la prenda ya no existe, existe la garantía mobiliaria. Entonces su origen es tan remoto como muchas de las instituciones que hemos estado estudiando, ¿verdad? Todas tienen su origen en Roma. Casi todas las figuras del derecho civil se originan en Roma, con el jus civile, recuerdan ustedes. Veamos la definición que está contenida en el artículo 822. Leamos el artículo 822. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Así es, licenciado. El artículo 822 dice: la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Aquí les consigné que, según la doctrina moderna, esta definición es insuficiente ya, pero es la ley, ¿verdad? Y aunque para los autores es una definición insuficiente, de conformidad con la ley, es amplia y suficiente. Es un derecho real que se constituye sobre un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Aquí están las características de la hipoteca. En primer lugar, es un derecho real. Lo acabo de explicar. Hay tres grupos de derechos reales: los derechos reales plenos, en donde está la propiedad que ya estudiamos; los derechos reales de mero goce, en donde están el usufructo, uso, habitación y servidumbre; y los derechos reales de garantía, en donde está la hipoteca y la prenda. Entonces es un derecho real de garantía, porque da una seguridad para que el acreedor obtenga el pago de lo que se le debe. Ejemplifico con el banco. El banco me da 100,000 quetzales, yo lo garantizo con mi casa. Si no pago, se vende mi casa en pública subasta. Y con el precio que se obtiene en la pública subasta se cubre el capital, los intereses, los gastos judiciales, ¿verdad? Las costas judiciales. Fíjense que la hipoteca es un derecho accesorio. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O a qué alude la doctrina y la legislación al señalar que la hipoteca es un derecho accesorio? Quiere decir que no es independiente, que no existe por sí mismo, sino está supeditado a otro contrato, a otro derecho, a otra relación. En el ejemplo que les puse del préstamo bancario, yo voy al banco y pido un préstamo. El préstamo es el contrato principal, un mutuo. Entonces me conceden un préstamo por 100,000 quetzales y me piden una garantía, que es la hipoteca, pero podrían no pedirla, ¿verdad? Podrían decirme: mire, usted es un buen cliente y lo conocemos abundantemente y sabemos que nos va a pagar, no nos dé garantía. Eso es muy ilusorio, ¿verdad? Ningún banco va a dar un préstamo sin garantía, pero podría ser, ¿verdad? Pero en cambio la hipoteca existe porque existe el préstamo. Si no hay préstamo, entonces no hay hipoteca. Yo puedo llegar al banco y decir: miren, yo quiero constituir una hipoteca, y me van a preguntar: ¿usted quiere un préstamo? No, yo no quiero préstamo, yo quiero constituir una hipoteca.
Y al insistir en eso van a creer hasta que no estoy en mi juicio, que no estoy en uso de mis facultades mentales, porque la hipoteca se tiene que constituir en relación al préstamo. Si no hay préstamo, no puede haber hipoteca. Entonces la hipoteca es accesoria al préstamo, por eso es un derecho accesorio. Y también es un derecho indivisible. Vean por favor el artículo 825. Ya lo tienen a la vista. Así es, licenciado. Muy bien. El artículo 825 dice indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal, oigan esto, es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Yo debo 100,000 quetzales al banco y garanticé el pago con mi casa, constituí una hipoteca sobre mi casa, pero mes a mes yo hago amortizaciones, voy pagando los intereses y el capital, y de los 100,000 quetzales ya pagué 95,000. Entonces yo no puedo llegar a decir, miren, redúzcanme la hipoteca, porque yo ya pagué casi toda la deuda, ¿verdad? Ustedes solo pueden afectarme el 5%, porque ya pagué 95,000. No, aunque yo deba 10 quetzales, la hipoteca subsiste íntegra, y si no pago esos 10 quetzales, me demandan y me afectan toda la finca, ¿no? Entonces, por eso es indivisible. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la hipoteca? Un acreedor y un deudor. En el ejemplo que puse, el acreedor es el banco y el deudor soy yo. El deudor es el propietario del bien que se da en hipoteca, pero eventualmente, como les cito aquí, puede aparecer una tercera persona que es el propietario del bien inmueble. Imagínense que yo necesito los 100,000 quetzales y voy al banco y me dicen, mire, se los vamos a dar, pero constituya una hipoteca sobre su casa. Pero fíjense que yo no tengo casa, entonces no le podemos dar el inmueble. Pero mi hermano, que me quiere mucho, me dice, hombre, no tenga pena, yo voy a dar en garantía mi casa para que usted le den el dinero. Entonces, eventualmente, hay un tercero que es el que constituye la hipoteca, pero eso sí es muy difícil, ¿no? Eso no se da entre hermanos, solo personas que se tengan un cariño extremo, ¿verdad? Regularmente son acreedor y deudor, eventualmente. Pero eso no creo que se vea en los tiempos modernos. Puede haber una persona que comprometa un bien en razón de una deuda que se le va a otorgar a otra persona. Los elementos objetivos o reales son la obligación, ¿verdad? La obligación de pagar 100,000 quetzales y el bien inmueble. Fíjense que hay bienes que no se pueden hipotecar. Esos están regulados en el artículo 838. Veámoslo, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Listo, licenciado. Listo. Muy bien. Fíjense que el artículo 838 dice lo siguiente. Permítanme un momentito, que ahora lo perdí. Si gusta, se lo leo, licenciado. Si fuera tan fino, por favor, sí. Bienes que no pueden hipotecarse. 1. El inmueble destinado a patrimonio de familia. Sí. 2. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder el término de 5 años. Los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Muchas gracias, es usted muy fino. Fíjense que el artículo 838 señala que no puede hipotecarse el patrimonio de familia. Hay que establecer una diferencia entre lo que es el patrimonio conyugal y el patrimonio de familia. En Civil 1, que trata sobre personas y familia, estudiamos qué es el patrimonio familiar, es uno de los últimos puntos. Veamos el artículo 852 y el artículo 853.
Ya los tenemos a la vista. ¿Se lo leo yo, licenciado? Por favor, si fuera tan amable. Artículo 852. No, 300. Subhipoteca. 350. Perdón. Yo le escuché 800. Pero El 800, no, es el 352, por favor. ahorita vamos, licenciado. 352, concepto del patrimonio familiar. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. ¿Y el siguiente? Artículo 353, bienes sobre los cuales puede constituirse las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Pueden constituir el patrimonio de familia siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. Muchas gracias. Entonces, fíjense que el patrimonio familiar tiene por objeto proteger a la familia y se constituye como tal, se inscribe como tal, ¿verdad? Puede ser una casa de habitación, una parcela cultivable, un establecimiento industrial. Entonces, esos bienes no pueden hipotecarse porque tienen un objetivo supremo que es proteger a la familia. Y el segundo inciso que me hicieron favor de leer del artículo 838 es que no pueden hipotecarse los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esta no podrá exceder del término de 5 años. Es decir, yo tengo un hijo, fallezco y lo he designado mi heredero, pero en el testamento consigné que no puede constituir hipoteca sobre una casa que le dejé y ese lapso es de 5 años como máximo. Entonces, esos son los bienes no hipotecables. Ahora veamos cómo se extingue la hipoteca. Fíjense que la hipoteca puede extinguirse de estas 3 formas que yo consigno aquí. En primer lugar, por el pago de la obligación, ¿verdad? El pago de la obligación es que yo acudo al banco y pago los 100,000 quetzales y los intereses que corresponden. Entonces me expiden mi carta de pago total, le da una constancia. Y la llevo al registro y se libera la hipoteca. Pero hay también otras formas en las que no voy a abundar, porque estas las van a estudiar con mayor detenimiento el año entrante, Dios mediante, en el curso de Derecho Civil 3, que es obligaciones. Fíjense que hay formas anormales de extinguir las obligaciones, como son la compensación, la novación, la remisión, la confusión y la prescripción. No voy a abundar en ellas, y esto no se los voy a preguntar en el examen. Pero, por ejemplo, la compensación. Si una persona me debe 100 quetzales, pero yo le debo 100 quetzales a ella, no nos debemos nada, ¿verdad? Estamos compensados. Entonces podría ocurrir que yo le debo 100,000 quetzales al banco, pero le presto un servicio, ¿verdad? Le fui a instalar computadoras y le cobro 100,000 quetzales. El banco me debe 100,000 quetzales y yo le debo 100,000 quetzales. No nos debemos nada. Entonces ahí concluye la hipoteca. La remisión es el perdón. Remisión, perdón o quita se llama la figura. Entonces el banco en un arranque de altruismo me dice, no me pague la deuda. Eso es imposible, ¿verdad? Pero si me perdona la deuda, entonces la hipoteca ya no tiene razón de ser. Y la prescripción, que es la que vamos a ver en unos minutos, cuando pasa cierto tiempo. Entonces, fundamentalmente les dije, la hipoteca se extingue por el pago y por estas formas de extinción de las obligaciones, de las que solo traje a cuenta unos ejemplos, porque ustedes las van a estudiar con mayor meticulosidad en el curso de Civil 3, que es obligaciones. La segunda forma de extinguirse la hipoteca es por la consumación del juicio ejecutivo en la vía de apremio. No pagué. Entonces el banco me demanda, hacen efectiva la hipoteca, se fija una audiencia de remate y ahí se vende el bien y con lo que se obtenga se paga el capital, los intereses y las costas judiciales y ya no hay hipoteca porque ya no es mío el bien. O por la cancelación de la inscripción hipotecaria. Eso está regulado en el artículo 1170, inciso primero, que les pido por favor que veamos, primero que lo busquemos. Artículo 1170, numeral primero.
Ya lo tenemos a la vista. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces dice el artículo 1170, el registrador, a solicitud escrita de la parte interesada, cancelará. Primero dice, las inscripciones de derechos reales sobre inmuebles con plazo inscrito cuando hubieran transcurrido 10 años de vencimiento del plazo o la prórroga inscritos. Es decir, imagínense que yo hice el préstamo en el año en el siglo pasado, ¿verdad? Por ahí por 1998, y tenía que pagar en 10 años, que era en el año 2008, pero el banco no me cobró y yo no pagué. Entonces, a partir de 2008 deben transcurrir 10 años. En 2018 se prescribe la deuda y se puede cancelar la hipoteca. Eso no puede ocurrir también, que los bancos al día siguiente le están cobrando, ¿verdad? Es imposible que actúen de esa manera. Bueno, de esta manera concluimos la exposición de esta noche. Y les vuelvo a pedir algo. En principio, una disculpa por extenderme un día, porque ustedes empiezan a examinarse el lunes, pero sí tenemos clase el día martes para concluir nuestro programa y expedirles el cuestionario correspondiente, porque nos examinamos el 14. Así es que les deseo muy buena noche y que descansen y que les vaya muy bien el día lunes en su examen de ¿qué es? Procesal constitucional. Procesal. La teoría del proceso. Derecho procesal Constitucional. Procesal penal. Procesal penal. Es verdad que ya llevan ustedes procesal penal. Y, Es procesal constitucional, licenciado, con Silvia Andino. Si tienen razón, tienen toda la razón. Si yo examino también procesal constitucional, miren, uno de viejito ya no. Sí, Silvia Andina es la profesora, ¿verdad? Sí, yo también examino de procesal constitucional, válgame Dios. Bueno, les pido disculpas, entonces, que descansen y los saludaré el día martes en el horario acostumbrado, por favor. Yo también, licenciado, que tengan un buen descanso. Gracias. Buenas noches,